Describe como un episodio breve en que todo da vueltas a su alrededor y le causa malestar. Diga acúfenos o ticus, diga hipoacusia. Examen físico, temperatura de 36 grados, frecuencia cardíaca de 1, frecuencia respiratoria de 16, presión arterial 120-60, se realiza maniobra de Dix, pique, vértigo y un tacmo presente. Ok, gracias. Es una paciente femenino de edad joven, adulta joven, 23 años. ¿Y cuál es su motivo de consulta? ¿Por qué viene a la consulta? Náuseas y mareos, ¿verdad? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre náuseas y mareos? Mareo es que todo te da vueltas. Náusea también está muy relacionado con el asco y mareo puede ser más desorientación. ¿Qué es asco? ¿Qué es el reflejo nauseoso? Miren, en la medicina es muy bonita la medicina porque los síntomas, la información que el paciente te da, tú la tienes que interpretar. Por ejemplo, el paciente va a decir, pues tengo náuseas, asco, me dan ganas de vomitar, y tú a eso le tienes que poner un nombre. Por ejemplo, mareo, pues mareo es algo muy subjetivo. Mareo es como el paciente puede tener náuseas, o sea, ganas de producir vómito, náuseas, y te puede decir que está mareado, pero no sabe cómo identificarlo, no sabe precisamente qué tiene. Por suerte, la paciente, en su misma narrativa, explica qué le pasa. ¿Qué dice que le pasa? ¿Qué dice? Todo da vuelta a nuestro alrededor. O sea, la paciente dice que se levanta de la cama, se levanta del sofá y percibe de forma breve que todo da vueltas. ¿Eso cómo se llama? Vértigo. Vértigo. ¿Okay? El vértigo es la sensación subjetiva del paciente en la que el paciente ve que todo gira, que todo da vueltas alrededor. Mareo o náuseas hace referencia a la sensación o las ganas de vomitar, lo que vulgarmente se le conoce como asco, ¿no? También, ¿sí? Que no hay diferentes formas de vértigo. O sea, que hay un tipo de vértigo que causa que se sienta como que la persona es el que está dando vueltas, o que es tu amigo el que está dando vueltas, y cómo es que eso pues puede. ¿Cómo es que podemos saber qué es lo que le está afectando exactamente a la persona? ¿Qué es vértigo? Dijimos. Sensación de que todo da vueltas. Sea la persona, sea el mundo, pero siente que está dando vueltas. Sí, pero que no saber la diferencia pues ayuda a Hay diferentes formas en las que se presenta el vértigo, sí las hay, pero el síntoma del vértigo es esa sensación de que las cosas giran alrededor, así. Hay cosas o características del vértigo que les van a decir el origen del vértigo, pero esas son más detalladas y vamos a hablar después de ellas. Pero quiero que entiendan el principio básico que vértigo es esa sensación, que las cosas giran alrededor. ¿Okay? Entonces, mareo, náuseas ya es el desenlace de haber tenido vértigo. Una persona que tiene vértigo, pues va a tener ganas de vomitar, va a tener náuseas. Obviamente el paciente no lo va a saber decir. Es raro el paciente que va a llegar contigo y te va a decir, siento vértigo. No vas a saber. El paciente va a decir, pues tengo ganas de vomitar y me mareo. Pero tú, ¿qué le vas a preguntar para indagarlo? Eso es lo importante. ¿Y cómo es su mareo? ¿Siente que las cosas le dan vueltas alrededor? Sí. Bueno, entonces yo ahí digo, el paciente tiene vértigo. ¿De acuerdo? Pero no todo paciente que presente mareos y náuseas va a tener vértigo. Eso es lo importante que debemos de diferenciar.
Y el vértigo es una manifestación clínica relacionada al sistema vestibular. O sea, la otra mitad del oído interno que no hemos visto, ¿verdad? Que vamos a ver en esta clase. ¿Qué características tiene el vértigo en esta paciente? ¿Qué me pueden decir del caso clínico? ¿Qué características tiene? ¿Qué dice aquí? Es decir, el vértigo se desencadena por una postura, un cambio en la postura, cuando se levanta de la cama, cuando se levanta del sofá. ¿Qué otra característica tiene este vértigo? Es breve, ¿verdad? O sea, se levanta de la cama y como que empieza todo a dar vueltas, pero después de un ratito pasa y regresa a la normalidad del paciente. Es breve el vértigo. No puse duración, pero la duración del paciente les podría decir que puede ser una duración de minutos, de segundos a minutos, hasta 5 minutos. ¿Qué más? ¿No puedes decir cuando estás como en un tipo de relajación? O sea, cuando estás sentado, relajado y te paras y es como un movimiento brusco. Porque, sí, pero... El paciente está acostado, está sentado, se para y se desencadena. No tiene que ver que esté relajado o no, o sea, porque si está parado y hace otro movimiento brusco igual le sucede. es un cambio postural. O sea, posturas, o sea, si vamos a decir qué son posturas, ¿no? O sea, postura pues puede ser acostado, en sedestación, en bipedestación, o sea, un cambio brusco de postura. Lo que va a cambiar de postura es la cabeza, porque acá está el vestíbulo, ¿no? Está en el temporal. O sea, el paciente estaba acostado y mueve la cabeza, ahí se desencadena. Si estaba en el sofá reclinado y se para, también se cambia la cabeza. Probablemente si está así y gira así, pues la cabeza como que está en el mismo plano, ¿no? Entonces probablemente no se desencadena. Es más un movimiento postural, ¿no? O sea, de la cama para pararse, del sofá, de agacharse y ponerse de pie, ¿ok? Ese cambio en la cabeza. ¿Estamos hablando de que el paciente se desmaya? ¿O tiene un síncope? No, me refiero a, pues, poner ejemplo, eso a mí me suena más como eso, o como... ¿Cuál es el motivo de tu consulta del paciente? Náusea y mareos, vértigo, vejiga todo alrededor. Sí, no, yo sé, pero yo sé dónde de lo que es. ¿De lo que dice? Sí. No, ¿te referías a algún síncope? No se refiere a un síncope. No sé qué es un síncope. Síncope es que el paciente se ponga de pie, se levante la presión y se desmaya. Este paciente tiene mareo, ¿okay? O sea, tiene náuseas, mareos, y ya que le pregunté bien, pues tiene vértigo, porque es el que gira todo alrededor. ¿Okay? ¿Qué más? Al examen físico, niega que acúfenos, tinnitus, niega hipoacusia. Pregunta, ¿qué parte del oído interno está relacionada con la audición? La cóclea, ¿verdad? ¿Este paciente tiene dañada la cóclea o tiene algo en la cóclea? No, ¿verdad? Esta característica está bien identificada, que no daña la cóclea. No hay alteraciones auditivas, no hay ruidos, no hay pulsaciones en el oído. Entonces, solo se limita ¿a qué? Al vestíbulo. Solo al vestíbulo. La exploración física, ¿cómo están los signos vitales? Bien, ¿no? Aparentemente bien. Temperatura bien, frecuencia cardíaca bien, respiratoria bien, tensión arterial bien. Le realizamos la maniobra de Dix-Hallpike y presenta vértigo y nistagmo. ¿Cuál es la maniobra de Dix-Hallpike? Esta que les puse aquí en la imagen. Siento al paciente, así, aquí en la orilla de la mesa. Giro su cabeza a 45 grados y así como está, lo acuesto repentinamente hasta acá. Esa es la maniobra de Dix-Hallpike. Y al hacer esa maniobra, el paciente presenta la clínica. Es decir, empieza a tener vértigo
y yo observo en sus ojos nistagmo. El nistagmo en los ojos es un movimiento oscilatorio involuntario de los ojos, o sea, así. Los ojos. Eso es vértigo. ¿Eh? Eso es vértigo. No, eso es nistagmo. Ah, eso es Nistagmo. Así, ajá. Movimientos laterales, o puede ser vertical también el nistagmo, o puede ser ahora, angular. que debido a eso nosotros diagnosticamos que tiene vértigo. Mira, una cosa es vértigo, ya dijimos que era vértigo, ¿no? Sí. Que las cosas giran alrededor. ¿Qué es nistagmo? El movimiento de los ojos. Si tú me preguntas, oiga doctor, ¿y el nistagmo le provoca el vértigo? Pues sí. O sea, el que mueva los ojos así, pues hace que las cosas se muevan, ¿no? Pero el nistagmo, el paciente no va a llegar contigo y te va a decir, doctor, tengo nistagmo. ¿Y si uno puede hacer eso voluntario? No, el nistagmo, ¿qué es? Es algo que ¿qué? Que yo estoy ¿qué? Observando. Aprendan esto de una vez. Esa es la diferencia entre síntoma y signo. Un síntoma es lo que el paciente siente. Un signo es lo que yo observo en el paciente. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuál es el síntoma? El vértigo. ¿Verdad? El vértigo, porque el paciente te dice que ve todo. ¿Cuál es el signo? El nistagmo. Es lo que yo observo en los ojos del paciente. Si el paciente te dice, doctor, tengo sensación de que me falta el aire. ¿Cómo se llamaba eso? Disnea. Tengo sensación de que me falta el aire. Disnea. ¿Eso es un síntoma o es un signo? Es un síntoma. En cambio, yo exploro al paciente y veo que en su pecho el paciente está así. Eso se llama dificultad respiratoria. ¿Eso es un signo o un síntoma? Es un signo, porque yo lo observé en el paciente. La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿son signos o son síntomas? Síntomas. ¿La fiebre entonces es un síntoma o un signo? A ver. ¿La fiebre es un síntoma o un signo? ¿Con qué cheque la temperatura? Con un termómetro. Entonces, ¿qué es? Un signo. Yo lo observé. Pero si el paciente te dice, me siento caliente, eso no se llama fiebre. Eso se llama sensación de alza térmica. Y eso es un síntoma. O sea, el paciente siente que está caliente, que está térmico. Pero signo es hasta que yo le tomo la temperatura. Para que lo aprendan a diferenciar. Lo que sí se llama nistagmo si uno lo puede hacer voluntariamente. O sea, al moverlo. No. El nistagmo es involuntario. ¿Y cómo se llama? Porque yo puedo ir Así. Lo que pasa es que, escuchen, lo que pasa es que a veces el nistagmo, el paciente ya sabe cómo desencadenarlo y entonces lo desencadena y se mueven los ojos, pero no es que el paciente lo está haciendo voluntariamente, sino que tú sabes cómo desencadenar el nistagmo, el paciente sabe cómo desencadenarlo y entonces lo desencadena. Te dice, mira doctor, cuando me pongo así, siento que gira, o sea, y me han dicho que se me ven los ojos así, y entonces el paciente dice, ay, se acomoda, pero no es que sea algo voluntario, ¿no? Sino que él sabe cómo desencadenarlo, ¿ya? Bueno, entonces, al final de cuentas, el nistagmo es involuntario y es algo que observo del paciente. Bueno, la maniobra de Lee-Salvay, yo depende hacia dónde gire la cabeza, es el lado que estoy explorando. Si yo giro hacia acá, estoy explorando este oído, el oído derecho. Si yo lo giro hacia acá, es el oído izquierdo y lo mando hacia atrás. ¿Vale? Esa es la maniobra de Lee-Salvay. Bueno, ¿cómo se llama esta enfermedad? Vértigo postural paroxístico renino. Yo sabía que no lo iban a saber, pero desde una vez les voy a presentar esta patología. Esta es la causa más frecuente de vértigo en la edad adulta joven. ¿Okay? Por ejemplo, de los 20, 30, 40 años. Esa es la causa frecuente de vértigo. Entonces, sí. Me imagino que se llama así, pues, porque ¿Otras causas de vértigo? sí hay otros casos. Sí. Hay otras causas de vértigo como medicamentos, enfermedades infecciosas, tumores, ¿ya? O sea,
Hay diferentes causas del vértigo. También sé que si algo pues cambia la percepción de un paciente de perception of gravity, también percepción de Entonces, vértigo postural paroxístico benigno. Vean que las cuatro palabras pintan el cuadro clínico del paciente. Vean, vértigo, ¿qué cosa? Postural, o sea, el vértigo se asocia al cambio de postura. Paroxístico, ¿qué es paroxístico? Que va y viene, algo que va y viene, o sea, es algo. ¿Cómo era el vértigo de esta paciente? Breve, ¿verdad? Episódico, o sea, la paciente se ponía de pie y se desencadenaba el vértigo, y después de un ratito se le quitaba y volvía a suceder, ¿no? Entonces es paroxístico. Y por último, benigno. ¿Por qué benigno? Porque pues no hay un tumor, no hay. O sea, estos pacientes tienen buen pronóstico. Yo a este paciente lo trato y por lo general le va a ir bien, se le va a quitar la enfermedad. Entonces, vértigo postural paroxístico benigno, la causa más frecuente del vértigo en adultos jóvenes. Vean este otro caso. Este otro caso lo puse para que ustedes logren identificar la diferencia, y este caso los va a ir a pensar en el oído interno. ¿Ok? ¿Quién no es de este laboratorio? ¿Los dos son de este laboratorio? Tú no vienes hoy, ¿verdad? Sí, no, de las dos. Ah, venías en el grupo anterior. Bueno, entonces tú lee el caso. Hombre de 30 años, con una consulta programada con mareos del corte. No se asocia a cambios de posición, en el que todo da vueltas alrededor y le causa malestar, presencia y tinnitus y baja auditiva. A examen físico presenta una temperatura de 46 grados, frecuencia cardíaca de 75, respiratoria de 16, tensión, presión arterial de 120-60. Se le solicita una resonancia magnética con Carolina. observando lo siguiente. Gracias. Vean la diferencia de este paciente. Bueno, primero, pues es hombre, ¿no? La edad es similar, ¿no? 23, 30 años, están como en el mismo grupo etario. Viene por lo mismo, ¿no? Náusea y mareos frecuentes, lo mismo. Es más, lo describe igual, ¿verdad? Todo da vueltas a su alrededor. Pero ¿qué cosas tienen diferentes? Representa acúfenos y tinnitus. Ok, tiene síntomas de qué tipo? Auditivos, ¿verdad? O sea, tiene un problema. ¿En dónde? En el oído, ¿verdad? ¿En qué oído? ¿En qué parte? En la cóclea, ¿verdad? El otro paciente no tenía síntomas auditivos. Este paciente sí. ¿Qué más? Eso, muy bien. O sea, el vértigo no va y viene, sino que es un vértigo que dura minutos, horas, y el paciente continúa con el vértigo. El paciente se sienta, se acuesta, se pone de la forma que sea y tiene vértigo. Es diferente. Es peor este tipo de enfermedad. ¿Qué más observan? Muy bien, no se asocia a cambios de posición. O sea, el paciente en cualquier posición hay vértigo. Cualquier posición. Y bueno, ¿qué vemos en la resonancia magnética? Esta es una resonancia magnética con un contraste. El contraste se llama gadolinio. Y vean la diferencia. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Observen en dónde capta contraste. En el izquierdo, ¿verdad? Entonces, observen que en el lado izquierdo, por ejemplo, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. En el lado izquierdo se capta mucho contraste e incluso, digámoslo así, está como agrandado todo, tanto la cóclea como el vestíbulo, está como dilatado. Eso se llama hidrops endolinfático. Hidrops endolinfático. Y así se llama esta enfermedad. Síndrome de Meniere, ya lo habían visto en anatomía probablemente. Síndrome de Meniere.
sistema vestibular. Esta imagen es del Néter. A mí me gustan mucho las fotos del Néter del sistema vestibular y del oído interno porque creo que son muy claras. Y vean que está dividido en dos tipos de receptores. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las células receptoras del sonido? Células ciliadas, ¿verdad? Células ciliadas. También en el vestíbulo hay células ciliadas, solo que se encuentran en diferentes lugares. Hay dos localizaciones: utrículo y sáculo, y los conductos semicirculares. Este de aquí es el utrículo, este de aquí es el sáculo, y estos son los conductos semicirculares. ¿Cuántos conductos semicirculares son? 3, ¿verdad? Un conducto semicircular anterior, posterior y horizontal. Los conductos semicirculares tienen una ampolla o ámpula en su origen. Ámpula posterior, ámpula horizontal y ámpula anterior. Y el utrículo y sáculo, pues ya ellos mismos son como, tienen sus receptores ahí mismo, tanto en el utrículo como en el sáculo. Vean, esto es clave y esto es algo que quiero que se lleven el día de hoy con este caso. El utrículo y el sáculo detectan cambios posturales lineales. ¿Qué quiere decir? Que es en el plano lineal. Por ejemplo, si yo me muevo hacia el frente o hacia atrás, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, de arriba, abajo. Puros movimientos lineales, utrículo y sáculo. Los conductos semicirculares detectan movimientos angulares o rotacionales. Por ejemplo, cuando yo giro la cabeza de esta forma, ¿okay? Cuando le doy vueltas. Los que captan esos movimientos son el utrículo, los conductos semicirculares. Dependiendo del conducto, es el movimiento que va a detectar. Y bueno, está esta imagen del laberinto membranoso. ¿Será que el pin? ¿Me dejamos por aquí? Ahí está. Ok, quiero que vean. La endolinfa que va por todo el laberinto membranoso llega a un punto común, tanto la de la cóclea como la del vestíbulo. ¿Okay? Ese conducto o ese punto común, ¿cómo se llama? Acueducto vestibular o conducto endolinfático. Lleva toda la endolinfa hasta el saco endolinfático. Ese saco endolinfático drena la endolinfa hacia el líquido cefalorraquídeo a través de la pulmón. Entonces, si yo ocluyo el acueducto o ocluyo el saco y ya no hay drenaje, se afectan, ¿qué cosa? El vestíbulo y ¿qué más? Y la cóclea. Se afectan ambos. ¿Y qué va a ocurrir con todo este líquido? Se va a ¿qué? Congestionar, ¿verdad? Se va a acumular. Eso es lo que se llama hidrops. Hidrops endolinfático. ¿Y qué tipo de síntomas va a tener el paciente? Síntomas del vestíbulo y síntomas auditivos. Así era como venía el paciente, ¿verdad? Venía con vértigo y con ¿qué más? Acúfenos, fosfenos, hipoacusia, ¿no? O sea, tenía ambos síntomas. En el vértigo postural paroxístico benigno, que es la otra enfermedad, la del primer caso, ocurría algo distinto. El problema estaba en la ampolla, en una de las ampollas del canal. Por eso es que este paciente, cuando cambiaba de posición, este líquido estimulaba esta ampolla al moverse. Una arenilla que está aquí
¿Cómo estaba lo vital? Bien, estaba funcionando bien. Porque el problema no era la endolinfa y todo este rollo del hidróxido linfático, ¿no? Sino que es solamente la afectación de un canal semicircular. Y aquí está una imagen del utrículo y sáculo, y quiero que vean las flechas, ¿ok? El utrículo es estimulado o manda información de los movimientos en los planos horizontales. Es decir, si me cambio de derecha a izquierda, ¿sí? Si voy de frente hacia atrás, pero el sáculo, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, si yo me subo un elevador y el elevador sube, ¿quién me dice estoy subiendo? No, el sáculo. El sáculo es el que de los movimientos vertical o de superior e inferior, o sea, en el plano vertical. Pero el utrículo y sáculo, en el plano horizontal. ¿Okay? Cualquier movimiento de este tipo. Y esta imagen es muy bonita, vean. Está, ¿cómo se llama este lugar? Fosa craneal media. ¿Y cómo se llama esta parte? Porción petrosa temporal. Porción petrosa temporal. ¿Cómo se llamaba este foramen? Conducto auditivo interno, ¿verdad? ¿Y qué salía por ahí? El nervio vestíbulo coclear. Ya toma sentido, ¿verdad? Ahora con este dibujo. Y vean ustedes que aquí está la cóclea, y acá está el vestíbulo. Y entonces hay tres conductos. Y cada conducto tiene un plano. ¿Ok? El plano anterior, el plano posterior y el plano lateral o horizontal. El paciente que se acuesta y yo le giro la cabeza, independientemente de lado que lo gire, y lo hago hacia atrás, ¿cuál de los tres conductos estoy estimulando? Por lógica. ¿Ok? O sea, lo hago así, hacia atrás. No, ya no estoy hablando de sáculo y utrículo, estoy hablando de conducto. Porque le giré la cabeza, o sea, es un movimiento oscilatorio, o sea, está cayendo así, se está yendo así hacia atrás. Eso ya no es utrículo y sáculo, porque dijimos que utrículo y sáculo era todo lineal, ¿verdad? Hacia arriba, abajo, hacia un lado, hacia otro. Eso es un movimiento angular, o sea, está cayendo hacia atrás. ¿Cuál? ¿Circular qué? Anterior, posterior, horizontal. Lo estoy llevando así, miren. Posterior, o sea, lo estoy llevando así. Si el paciente está así sentado y lo hago hacia enfrente, ¿cuál es? Anterior. Si el paciente está sentado y lo hago hacia un lado, horizontal. ¿Entendieron, verdad? O sea, son los planos, ¿verdad? Cada conducto tiene agua y esa agua estimula a una célula. Es algo así. Mira, está el canal. Entonces, si yo al paciente lo hago hacia allá, así, ¿ok? El líquido hace este movimiento, ¿verdad? Y entonces el líquido estimula a las células ciliadas. Están aquí. Y manda la información al cerebro de que me estoy yendo hacia atrás. O sea, que siento que estoy yéndome hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Hacia dónde se va el agua? Se aleja. ¿Okay? Si yo hago esto, el agua de acá se viene, pero el agua de este se va hacia acá, el agua de otro se aleja, y entonces estas células se hiperpolarizan.
Ajá. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Eso qué? Eso fue lo que vimos la semana pasada. No, la semana pasada hablamos de las células ciliares de la audición. Que cuando el estribo movía la ventana oval, el líquido movía a la membrana basilar y la membrana basilar tocaba con la membrana sectorial y al tocar la membrana sectorial mandaba el estímulo auditivo. O sea, esto es diferente. Si te das cuenta, trabaja con células ciliares también y también con líquido, pero aquí estamos hablando de cambios musculares, no de algo auditivo. Y bueno, vamos a ver este cuadro. Esto es súper padre porque entendemos cómo hay visión conjugada. Por ejemplo, les voy a pedir a todos que miren hacia enfrente. ¿De acuerdo? Todos miren hacia enfrente. Y van a voltear la cabeza a la izquierda, pero no van a mover su enfoque. ¿Okay? Su enfoque es hacia enfrente. Mueva la cabeza hacia la izquierda y sigan enfocando enfrente. ¿Ok? Hacia la izquierda. Ok, pregunta. Sus ojos, ya voy a poner hacia enfrente. ¿Sus ojos se mueven con su cabeza o se dirigen hacia donde se mueve su cabeza? O sea, ¿son capaces de qué? ¿De qué? De observar, ¿verdad? De observar un punto fijo a pesar del movimiento cefálico. ¿Ok? Eso se llaman movimientos oculares conjugados o reflejos vestíbulo-oculares. O sea, el vestíbulo le manda a los núcleos de los músculos extraoculares para que puedan permanecer fijando un plano. ¿Qué ocurre si a un paciente yo le agarro la cabeza y le giro la cabeza hacia la izquierda, esperando que mire fijamente hacia el frente y los ojos se van junto con la cabeza? Eso se llama signo de los ojos de muñeca. ¿Okay? Y es como las muñecas, ¿verdad? Las muñecas, si uno tiene sus ojitos, ¿no? Así de plástico, y si uno mueve la cabeza de la muñeca, pues la muñeca hacia dónde va a ver, hacia donde mueve la cabeza, ¿verdad? Entonces, las personas, pues no es así, ¿no? O sea, yo giro la cabeza y los ojos se mantienen fijando. No se puede el ojo ir con la cabeza, ¿no? Porque he intentado cuando voy en el carro, como que. Si puedes, o sea, solo O sea, tienes que ir enfocando, tienes que ir Sí, enfocando. me da cuenta que el ojo tiene que enfocar en algo cada vez que se mueve, no se puede como que mantener. Exacto. Y eso es lo que es patológico. Si tú agarras una persona y le exploras así, que gira la cabeza y los ojos se van junto con la cabeza, eso significa que hay un problema en esta vía vestibular. Vean aquí. Este es el vestíbulo del lado izquierdo. Vestíbulo del lado izquierdo. Tú le dices al paciente que voltee. Bueno, aquí está mal. Pero bueno, le dices al paciente que voltee su cabeza hacia la derecha. Por ejemplo, estoy aquí y le pides al paciente que voltee hacia la derecha, pero que fije su mirada hacia el centro. Pregunta: del lado izquierdo, ¿qué músculo se activó? Del lado izquierdo. Recto lateral, ¿verdad? ¿Quién lo inerva? Abducens. Okay. ¿Y del lado derecho cuál se estimuló? Recto medial, ¿verdad? ¿Y quién estimula el recto medial? Oculomotor, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, porque si yo quiero mantener la mirada fija en un lado, tengo que utilizar dos pares craneales diferentes. No es el mismo par craneal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vean, aquí está el vestíbulo, pues siente el movimiento en las células ciliadas, la endolinfa fluye y estimula las células ciliadas, el ganglio vestibular manda su señal a los núcleos vestibulares en el tallo encefálico, en el bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo se da una conexión. Vean que un núcleo manda su axón posináptico al par craneal 3 y otro al par craneal 6. Entonces el par craneal 3 le dice a este ojo: estimula o inerva el músculo medial, y el par craneal 6 le dice a este otro: estimula el recto lateral, y entonces ambos ojos se quedan fijos estimulando diferentes músculos a pesar del movimiento de la cabeza. Es algo súper complejo. O sea,
Y ocurre lo mismo, si ustedes giran la cabeza hacia arriba, por ejemplo, tendrían que ser los inferiores, ¿verdad? O si ustedes hacen la cabeza hacia abajo, igual serían los rectos superiores. O si ustedes giran hacia el otro lado, pues tendrían que activarse los otros dos músculos. Entonces, siempre hay una acción coordinada. Un par craneal y de un músculo y el otro, pero todo esto se da por una estructura que se llama, ¿cómo? Fascículo longitudinal medial. Acuérdense de eso. Fascículo longitudinal medial es el que ayuda a hacer conexión entre los pares craneales. Entre los pares craneales que mueven los músculos extraculares. Para que haya coordinación. Movimientos oculares coordinados. Si se daña el fascículo, entonces puedo tener un signo de ojos de muñeca. Tú le pides al paciente que gire y como no hay conexión entre los diferentes nervios, se van los ojos junto con la cabeza. Bueno, en la foto anterior, teníamos que... No. Sí, es un reflejo entre el vestíbulo y los músculos extraculares. O vestíbulo ocular. Vestíbulo ocular. Ahora, aquí está la correlación clínica. Vean. El vértigo puede resultar de una lesión que puede ser periférica o central. El vértigo se refiere a la percepción de rotación, o sea, es como una percepción de la rotación, en la cual se involucran tanto el sujeto como el espacio externo. Tanto el sujeto como el espacio externo. O sea, girando todo, no es de que o el sujeto o el espacio externo, todo está girando. Y el vértigo usualmente es severo si la enfermedad es periférica y es más leve si es un problema del tallo encefálico. El problema es que el vértigo crónico, que dura más de 2 o 3 semanas, sugiere una lesión central. Es decir, si un paciente te dice, tengo vértigo y se me quita, o tengo vértigo de un tipo y se me quita, entonces pienso que es periférico, que no es central, porque el central es un vértigo que dura varias semanas. Esa es una característica que los diferencia. También puede ser causado por medicamentos, anticonvulsivantes, aspirina, alcohol, sedantes, antibióticos. La enfermedad de Meniere, que era lo que tenía el paciente, el hidrocentro linfático, se caracteriza por un ataque de vértigo que dura de minutos a horas y aparte se acompaña de tinnitus, alteración auditiva y que involucra normalmente un oído. Hay náusea y vómitos, sensación de plenitud en el oído. Los ataques son severos, el paciente incluso no puede mantenerse de pie, ¿ok? O sea, yo pongo al paciente y el paciente se cae, entonces el paciente casi siempre quiere estar sentado, porque como todo le gira, se tiene que poner, si se pone de pie se cae. Entonces, esa es una característica también del síndrome de Meniere. ¿Qué más? La enfermedad normalmente ocurre en la edad media, como en los adultos jóvenes, y pues hay una distensión de los espacios con fluido en la cóclea y en el vestíbulo.